aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare o defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que está diseñado para que usted aprenda un poco más de la cultura de la legalidad, de sus derechos y obligaciones, para saber cómo ejercerlos y también cómo cumplirlos y cómo exigirlos a los demás. Este programa que vamos a dedicarle de hoy, lo vamos a hacer para el arrendamiento, el contrato de arrendamiento, que es un contrato también muy típico en la sociedad nuevoleonesa, bueno, yo creo que en toda la sociedad mundial. Nuestros expertos de hoy nos van a explicar cuál es el desenvolvimiento social de este contrato actualmente y también el procedimiento judicial que se utiliza para resolver los conflictos en esta área del derecho. Voy a agradecer a nuestros invitados de hoy su presencia, primeramente al licenciado Rogelio Escamilla Garza, juez segundo civil oral del Primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. También agradecemos mucho al licenciado Carlos Laurence de la Garza, apoderado jurídico de Inmobiliaria Laurence y Asociados, el que nos acompañe en esta ocasión. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos también al ingeniero Juan Pablo Cruz de la Cruz, quien es coordinador de gestión judicial también en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias. Bueno, la verdad que el tema del arrendamiento ha tenido en Nuevo León un desenvolvimiento en los últimos años bastante novedoso en materia jurisdiccional, pero antes de llegar a ese punto, licenciado Rogelio, nos gustaría comentar un poquito como preámbulo, si usted lo tiene bien, qué es el contrato de arrendamiento y, bueno, qué repercusión tiene socialmente. Gracias. Por supuesto, el contrato de arrendamiento es un contrato tratativo de uso, mediante el cual una de las partes que tiene el nombre de arrendador le otorga el uso, goce y disfrute de determinado bien inmueble o bien mueble a otra persona, a otra parte que se llama arrendatario, a través o a cambio de un precio cierto, ¿verdad? Un precio determinado. Ese contrato de arrendamiento puede ser por tiempo indefinido o puede ser a plazo fijo. Generalmente lo celebran con vigencia cada 6 meses cuando se trata de un bien inmueble, el arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, como todos sabemos, generalmente se estipula el uso que se le va a dar al inmueble que se entrega en arrendamiento. Puede ser local comercial, casa, habitación, oficina, bodega, en fin. Depende de lo que pacten las partes, que es lo que prevalece sobre todas las cosas. También ahí en el propio contrato de arrendamiento se puede otorgar por parte del arrendador la autorización al arrendatario para que pueda subarrendar, para que pueda pasar a un tercero también total o parcialmente la cosa o el inmueble objeto del arrendamiento. Son cláusulas que se pactan en ese contrato tratativo de uso, en el cual lo que prevalece sobre todas las cosas es la voluntad de las partes, siempre y cuando las mismas no vayan en contra de la ley o las buenas costumbres. Muy bien. El contrato de arrendamiento es un contrato típico en nuestra sociedad, licenciado Carlos. La verdad es que lo vemos todos los días. Yo creo que en nuestra familia, nosotros mismos lo hemos celebrado en alguna ocasión. Y bueno, todo tiene una repercusión social muy importante, ¿no? Actualmente. Sí, cómo no. El desarrollo inmobiliario que se está viendo en Monterrey es increíble. Estamos viendo condominios, propiedad vertical, de una manera exponencial y creo que esto va a tener que repercutir en un cambio en la ley de condominio, que es una ley de 32 artículos y que tendrá que modificarse tarde o temprano. Las principales contratos de arrendamiento que se hacen son sobre bienes inmuebles, pero también hay sobre bienes muebles, ¿verdad? El arrendamiento financiero, que regularmente es sobre bienes muebles, pues lo utilizan también las arrendadoras como instituciones auxiliares de crédito, pero definitivamente que el de inmuebles es el que predomina en el medio local y nacional, ¿verdad? Fíjense que cuando hablamos de arrendamiento, y que usted lo comentaba, licenciado, lo que se está transmitiendo no es el dominio de la cosa, sino el uso, ¿verdad? Es decir, la persona puede usarla, pero no puede disponer de ella. Por eso se tiene que pactar realmente, como usted lo comentaba también, para qué se va a utilizar el bien que se está arrendando. Hablando sobre todo de bienes inmuebles, ¿no? Sí, así es. De hecho, es una mala costumbre que se tiene dentro de la sociedad, donde generalmente la parte arrendataria, es decir, el inquilino, cree que porque tiene 5, 10, 15 años rentando determinado inmueble, piensa que ya tiene algún derecho sobre esa propiedad, sobre ese inmueble,
pero pues vive en el error, porque si ingresó como arrendatario y sigue teniendo la posición como arrendatario, pues no le da ningún derecho a que tenga la propiedad en un futuro sobre ese bien inmueble, salvo que celebre algún contrato traslativo de dominio. Pero vuelvo a repetir, el contrato de arrendamiento exclusivamente se traslada el uso, goce y disfrute a cambio de un precio cierto y determinado. Vemos el beneficio del arrendamiento cuando una persona, necesita un lugar para vivir, no tiene la suficiente economía para comprar un bien, pero el uso, solamente el disponer de la cosa, en este caso de la casa, pues le permite con su economía propiamente vivir, sufragar esa necesidad poco a poco y a lo mejor permitirle en un futuro a lo mejor ya adquirir un bien inmueble de su propiedad. Actualmente esto es lo que realmente la repercusión social que tiene ahorita el contrato de arrendamiento, básicamente hablando de inmuebles, ¿no? Sí, generalmente son para, todo tipo de personas de todo tipo de edades, pero se ve muy común en las parejas jóvenes. Claro. Que mientras hacen sus ahorros, mientras juntan el dinero necesario para adquirir una propiedad de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que ellos pretenden, por lo pronto los primeros años se dedican a rentar un departamento, a rentar una casa habitación. Y lógicamente, ¿verdad? Pues vuelvo a repetir, siguen siendo arrendatarios, sin ningún derecho a obtener la propiedad sobre los mismos, sea el tiempo que sea. Bueno, y junto a ellos tenemos el local comercial, o el arrendamiento comercial, ¿no? Que también viene a ser un beneficio para la gente que quiere ser emprendedora, que quiere poner un negocio y que tiene que poner ese negocio en alguna parte, y entonces viene la oferta entonces de locales comerciales, licenciado Carlos. Sí, efectivamente existe el arrendamiento de locales comerciales, de bodegas, habitacional, y no por ser locales comerciales o bodega se rige por una legislación diferente. Es la legislación civil de arrendamiento la que rige. El asunto es que cuando es un local comercial, pues generalmente lo arrendataria, la persona arrendataria, la persona moral, se refiere a una sociedad anónima, una sociedad moral que representa ese local comercial, y ese tipo de contrato se le llama comercial porque se dedica al comercio o a la industria, y se genera definitivamente ahí una carga fiscal por el recibo que se está generando, ¿verdad? Claro. Ahorita es muy común también el de rentar oficinas ya establecidas, y pues vemos que es necesario también que la gente conozca esto que están haciendo ustedes, porque no es diferente un contrato de arrendamiento habitacional que un comercial, salvo en el aspecto de que se diga que es habitacional o que es comercial, y designar el lugar de trabajo o el lugar de la habitación, ¿verdad? Sí, aquí yo creo que una primera definición el primer acercamiento que tenemos con este contrato de arrendamiento es precisamente que la cosa que estamos rentando tenga un fin determinado, es decir, que la vamos a usar para una cosa, porque a lo mejor rentamos una casa y la convertimos en taller automotriz y a la cual ahí viene un perjuicio, y también que hay una renta fija, o sea, una renta, es decir, un pago cierto sobre esa, que tenemos que ver que sea realmente algo que podemos pagar para no querer un incumplimiento, licenciado. Así es, precisamente la renta debe ser muy clara y muy precisa, el lugar de pago también es algo muy importante, y lógicamente tiene que pagarse dentro del término establecido. Generalmente en la mayor parte de los contratos de arrendamiento se le dan que se paguen los primeros 5 días o 10 días de cada mes el pago de la pensión rentaria. Generalmente le dan esa oportunidad o se pacta entre las partes en un contrato de arrendamiento. Pero sí es muy importante que se cumpla precisamente con los pagos en las fechas pactadas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si da motivo, si deja de pagar la pensión rentaria respectiva, está dando motivo para que se le demande judicialmente la rescisión de ese contrato de arrendamiento, la terminación por rescisión del contrato, por la falta de pago. Y lógicamente también, si el inmueble se pactó para casa-habitación, si al arrendatario le da un uso diferente, es decir, si pone un comercio, si pone una tienda de abarrotes, un depósito, cualquier negocio que ustedes se puedan imaginar, o simplemente lo utilice como bodega para almacenar objetos, eso ya es motivo también de rescisión del contrato de arrendamiento, terminación por rescisión, porque le está dando un fin diferente al pactado del contrato de arrendamiento. Es bien importante que en el contrato de arrendamiento que se celebre entre las partes se cumpla cabalmente con todas y cada una de las cláusulas
pactadas al momento de la celebración del mismo. Muy bien. Ahora, yo creo que este programa que estamos haciendo le va a ayudar mucho a usted porque este contrato es muy típico. Es un contrato que pues todos vamos a hacer algún día en ciertas determinadas causas o motivos y siempre tenemos que tener presente cuáles son los principales puntos que debemos atender en cada uno de ellos. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. No sin antes recordarle que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial de Nuevo León con toda la información que usted necesita para hacer los trámites judiciales y bueno, para conocer lo que hacemos aquí en el ámbito jurisdiccional. Esta página es www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León, ahí encontrará esta página y podrá conocer nuestra institución. Volvemos un instante con ustedes. Con nosotros aquí en Diálogos Judiciales estamos hablando del arrendamiento con el juez Rogelio Escamilla Garza, con el licenciado Carlos Laurence de la Garza y con el ingeniero Juan Pablo Cruz de la Cruz, precisamente sobre este tema de actualidad del contrato de arrendamiento que pues ha evolucionado en nuestra sociedad. Anteriormente pues era muy típico las rentas de casa, ahora también lo es, pero con otras condiciones y bajo otros esquemas. Ya lo comentaba el licenciado Carlos que ha crecido nuestra ciudad. Ahora en desarrollos inmobiliarios complejos también, donde el régimen de convenio necesita una modernización, ¿verdad? Porque ahora están los famosos loft y con áreas comunes bastante amplias, y cosas que antes yo creo que no eran muy comunes. Y bueno, lo creo que al final de cuentas tenemos que conocer también qué podemos o no podemos pactar en el contrato de arrendamiento. Una de las cosas que comentamos en la entrecorte era que había ciertas ideas pues no fundadas en derecho respecto de los derechos que nos da un contrato de arrendamiento. Es decir, el uso de la cosa por un tiempo muy largo nunca nos da un carácter de propietario, ¿verdad, licenciado? No, es una posesión derivada, ¿verdad? No es una posesión original, por eso tiene un tiempo determinado. El asunto es que sí hay que precisar en el contrato pues el monto de la renta, definitivamente, el lugar de pago es muy importante, ¿verdad? De las características del inmueble que se está rentando, el nombre y todos los datos que puedan darse de las partes, tanto arrendador como arrendatario, conseguir un fiador para garantizar el pago de las rentas, el fijar el depósito que se va a señalar para garantizar los servicios públicos, que regularmente ese depósito se paga al finalizar el contrato, descontando los recibos que faltan de servicios públicos por llegar y quizás algunos daños menores como vidrios quebrados o algún mueble que forma parte del inmueble, ¿verdad? Otra de las cláusulas que deben de anotarse en el contrato es precisamente en qué casos se puede dar por vencido anticipadamente el contrato y definitivamente que es por falta de pago de rentas. El otro es por impuntualidad en el pago de las rentas, ¿verdad? Que los inquilinos arrendatarios sucesivamente paguen muy tardado el monto de la renta fuera del plazo establecido. Otra cosa que se puede poner también ahí en los contratos es que no se permite el subarriendo. Ah, ok, muy importante. Y la falta de fiador o fianza mercantil de arrendamiento también pudiera ser. Puede incluirse en algunos casos, así lo hemos hecho, un seguro de incendio y explosión, el Código Civil también así lo establece, porque la mayoría de las casas y de algunos negocios manejan el gas natural o el gas butano y entonces se han dado casos ya de explosiones en los inmuebles y ese seguro cubriría precisamente los daños, ¿verdad? Salvando al inquilino arrendatario de los gastos ocasionados. Es muy importante estas cláusulas porque darían forma al contrato de arrendamiento y facilitarían pues el trato entre ambas partes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hablando un poquito del procedimiento del juicio de arrendamiento, hemos visto que durante muchos años, es el que ha tenido yo creo que más cambio
y que ha llevado ahorita a tener un juicio oral. ¿Cómo se ha dado este desenvolvimiento del juicio de arrendamiento, licenciado? Sí, ha sido un desarrollo extraordinario. Desde que empezó como siendo un juicio ordinario civil, después un juicio sumario de desahucio, posteriormente un juicio especial sobre cuestiones de arrendamiento, y actualmente, desde el día 1 de febrero del 2007 a la fecha, lo tenemos como un juicio oral sobre cuestiones de arrendamiento. Es decir, toda controversia que haya entre las partes en relación con un contrato de arrendamiento, ya sea que se pida su terminación, su rescisión, su cumplimiento, etcétera, la acción que sea, o cobro de rentas, la acción que se ejercite por cada una de las partes, ya sea la parte arrendadora o la parte arrendataria, se tramita a través de un juicio oral. Ese juicio oral que ha venido a revolucionar lo que es el procedimiento el procedimiento general en materia civil sobre las cuestiones de arrendamiento, y lógicamente ya después con la reforma también el procedimiento sobre contratos de comodato. Es decir, son procedimientos muy rápidos. Generalmente máximo de 2 a 3 meses se obtiene una sentencia definitiva. Eso atendiendo a los principios del juicio oral, como son la abreviación, la concentración, la continuidad, la publicidad, el principio de igualdad entre las partes, el principio de inmediación, que es un principio muy importante en el juicio oral, donde es la presencia de las partes ante el juez. Lógicamente que en este juicio oral encontramos muchas soluciones. Muchas veces subsanamos los errores que las mismas partes cometieron dentro de su contrato de arrendamiento que celebraron, ya sea en forma verbal o escrita, porque un error muy común entre las partes es el hecho de que el inmueble se entregó con ciertos accesorios, como son climas, mini splits, son abanicos, con una cocina integral, con estufas, con boiler, a veces con otros accesorios que nunca se estipularon en el contrato. Y en muchas ocasiones en el procedimiento oral, dentro de la etapa de conciliación, ahí se obtiene la certeza y la seguridad para poder recuperar también al arrendador, recuperar esos objetos que nunca se mencionaron en el contrato. Es un procedimiento muy bonito, muy rápido, y que hasta ahorita ha sido muy eficiente, el procedimiento oral en cuestiones de arrendamiento, en donde generalmente en el 92-93% de los casos, puedo decir que a lo mejor hasta el 95% de los casos, en una sola fecha celebramos la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y dictamos sentencia. Pero algo muy importante en el procedimiento oral civil, la oportunidad que nos da el legislador, tanto al inicio de la audiencia preliminar como al inicio de la audiencia de juicio, para tratar de conciliar a las partes, invitarlos a que sometan el juicio a un método alterno de solución de conflictos, y en dado caso, si se niegan a ello, a invitarlos a que concilien ante el juez. En muchas ocasiones nada más una de las partes quiere conciliar y la otra no. Entonces ahí el juez, en mi caso, en lo personal, pues tomo una actitud diferente. ¿Qué es lo que en mi caso, qué es lo que hago ahí? Le digo a la parte que sí quiere conciliar, bueno, dígame usted a mí, ¿qué propone? ¿Cómo quiere solucionar la litis? ¿Cómo quiere terminar este procedimiento? Si yo lo veo factible, hago mía esa propuesta y se la voy a trasladar a la parte contraria, porque muchas veces entre las partes ya no hay comunicación entre sí. Claro, por el problema que existen. Y también, antes de seguir avanzando en esto, algo también muy importante a raíz de la inseguridad que estuvimos viviendo o que estamos viviendo desde hace varios años, el hecho de estipular en los contratos de arrendamiento la cláusula de extinción de dominio, proteger el patrimonio también del arrendador. Claro, es un tema aparte, porque eso también lo vamos a comentar, yo creo que en forma especial, porque es algo que es novedoso y que debemos de considerar. Hablando un poquito del procedimiento, también recordemos que en el Poder Judicial del Estado tenemos actualmente un sistema de gestión judicial que me gustaría comentarles a ustedes a través del ingeniero Pablo, que nos dijera más o menos cómo funciona, porque nos ha dado también grandes beneficios en ese tema del procedimiento. ¿Qué es la gestión judicial, ingeniero? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, licenciado. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, siempre buscando estar en la vanguardia en lo que a procedimientos judiciales se refiere. El 2 de junio del 2011, mediante acuerdo del Consejo, se crea lo que es la gestión judicial para los juzgados civiles orales. En aquel entonces eran 3 juzgados. Los 3 juzgados recibieron servicio por parte de la gestión judicial. Una gestión judicial tiene como finalidad optimizar los recursos en beneficio del juzgador. En este caso está compuesta por secretarios, escribientes y personal administrativo que están a disposición de los jueces
en ese entonces eran 3, ahorita son 2 jueces civiles, primero y segundo, y 2 jueces mercantiles. Desde el 22 de abril del presente año, que se dieron por iniciados los juicios orales mercantiles, están formando también parte de lo que viene siendo los juzgados que reciben servicio por la gestión judicial. Y la base o primicia es la de optimizar los recursos, en este caso separar lo que viene siendo el trabajo jurídico del administrativo. Anteriormente un juez, no voy a dejar mentir aquí el licenciado Rogelio, tenía que, aparte de desahogar las audiencias, aparte de ver los acuerdos, aparte de ver sentencias, tenía que encargarse de cuestiones administrativas, tenía que encargarse de las cuestiones referentes al personal, cuestiones hasta cierto punto del recurso humano, de insumos, agilizar lo que viene siendo pues, trámites de expedientes en archivos, atención a usuarios. Entonces la idea de la gestión judicial, que hasta ahorita hemos venido trabajando con satisfacción, es la de desahogarle esa carga administrativa al juzgador para que pueda realmente eficientizar su tiempo en beneficio de las resoluciones y actuaciones judiciales. O sea, que el juez se dedica a juzgar, como es. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Actualmente estamos en Torre Meridiano, en el piso número 17, y mediante las 2 salas de audiencia se desahogan las que programan los 4 jueces. Tenemos un pool de personal que le da servicio. Son 10 secretarios, son 8 escribientes y son 5 personales administrativos, que si nos damos cuenta, si fueran juzgados tradicionales, pues sería exactamente el doble. En lugar de ser 18 las personas que dan el servicio, serían 36. Ok, con una solo pool le dan le dan servicio a 4 jueces, ¿no? Así es. Es muy importante. Bueno, ese tema de la gestión judicial es un tema que también trajimos porque una de las cosas que se han hecho en favor del procedimiento de arrendamiento es precisamente darle la oportunidad al juez de que juzgue, y eso también le da oportunidad de que resuelva más rápido y con mayor eficiencia los problemas de la gente, ¿no? Vamos a seguir hablando de ese tema de este corte que hacemos aquí en Diálogos Judiciales, y le recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ya está en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, o en Twitter con el usuario @Poder Judicial NL. Ahí estaremos para interactuar con usted, atenderle en cualquier inquietud que tenga del ámbito jurídico, alguna información que requiera de nuestra institución. Recuérdelo en Facebook y en Twitter con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. En Diálogos Judiciales estamos hablando del contrato de arrendamiento. Estamos haciendo una visión general de lo que es el contrato, de cuál es su procedimiento, cuáles son los beneficios que ahora se tienen en el ámbito jurisdiccional con este nuevo procedimiento oral, que ya, como lo comentaba el licenciado Rogelio, pues ha dado al juez la oportunidad de interactuar directamente con las partes, con ese principio de inmediación, ¿verdad?, de combinarlos a llegar a un diálogo y con ello a un acuerdo, lo cual pues garantiza que realmente el problema se solucione al 100%. Y bueno, esto ha sido porque ha ido evolucionando el procedimiento de arrendamiento. Estamos recordando también, licenciado Carlos, que en épocas anteriores, cuando era juicio ordinario civil y luego pasó a un juicio especializado, como era el juicio sumario de desahucio, ¿no? ¿Esto en qué consistía? ¿Cómo usted vivió esos procesos o estos cambios en su ámbito profesional? Pues aquí le toca al licenciado Rogelio contestar mejor que yo, pero pues yo como representante y abogado de los arrendadores, pues nos gustaba mucho el sumario de desahucio, porque le daban la opción al arrendatario de que si demostraba que tiene pagada la renta, pues no continuaba el juicio. Pero si no demostraba que no había pagado la renta, inmediatamente se decretaba ahí judicialmente una orden de desalojo. ¿Era especializado para el falta de pago de rentas, entonces? Pues sobre todo el pago de rentas. Ahorita el 80% de los juicios de arrendamiento es sobre falta de pago de rentas, ¿verdad? Okay. La palabra sumario quiere decir muy rápido, pero de acuerdo con los juristas y los legisladores, vieron que esto era inconstitucional y entonces prepararon el cambio, ¿verdad? El licenciado Rogelio, yo creo que estás más ¿Era explícito. inconstitucional por el hecho de ser un juicio
que podía... Más que todo porque al principio, al inicio, no existía la etapa de pruebas y alegatos. Ok. Se brincaba en esa fase procesal. Y violaba las formalidades de procedimiento. Así es. Entonces, posteriormente se reformó y ahora sí, demanda, contestación, audiencia de pruebas y alegatos y dictado de sentencia. Pero ya en el juicio especial de conciencia... No, el mismo juicio sumario de desahucio. Ajá. Sufrió esa reforma el juicio sumario de desahucio, porque inicialmente eras como lo que acaba de decir Carlos. Pero sí, ha sido una evolución muy favorable para ambas partes, para arrendatarios y arrendadores. Porque muchas veces creen, ¿verdad?, que las reformas son en beneficio del arrendador, y no, es en beneficio de ambos, porque también existen arrendatarios que son violados de sus derechos por los arrendadores, que les estorban en el uso, goce y disfrute, y también tienen que hacer valer sus derechos. No siempre el actor, no siempre el que demanda inicialmente es el arrendador, muchas veces también es el arrendatario. Pero sí, esa evolución que ha tenido el contrato de arrendamiento a través de su procedimiento ha sido muy benéfico para la sociedad. Tanto es así que desde que se crearon los juicios orales en materia civil, específicamente en el contrato de arrendamiento, existe una mayor certidumbre en el inversionista aquí en Nuevo León. Existe una mayor incertidumbre, una mayor certeza jurídica en que pronto va a regresar el inmueble a su propietario o a quien tiene derecho a él. No como antes, que los procedimientos eran largos y tediosos al respecto. En la actualidad, vuelvo a repetir, máximo 2-3 meses estamos dictando la sentencia definitiva. Y eso es algo muy importante que fue gracias a esa unión que se dio entre los poderes para crear los juicios orales en materia civil, a esa rapidez con la que se desenvuelven actualmente, a esas oportunidades que nos dan a nosotros como jueces para tratar de proporcionar a las partes una solución. Si vemos que las partes de muchas veces ya ni siquiera se hablan, ya se perdió la comunicación entre ellos, tenemos esa oportunidad de estar frente a ellos, hacerles ver las consecuencias de lo que sigue, y sobre todas las cosas, si no se ponen de acuerdo o de ninguno de ellos sale alguna propuesta, nosotros tenemos la facultad, de acuerdo a la legislación, con esta reforma que se hizo, de proponerles una solución. Y generalmente de 10 asuntos hacemos 7 convenios. Muy bien. Generalmente. Porque pues, eso hizo lo que llevamos a la mediación que hacen los jueces ahora. De hecho, que bueno, estaba pensando ahorita cuando usted comentaba esto, licenciado, que realmente el contrato de arrendamiento, los arrendamientos de inmuebles viene siendo como un contrato simbólico a nivel social, porque si vemos las películas o si vemos así como vemos a los jueces actuando, sacando a la gente de sus casas, ¿no? Las típicas películas de Cantinflas y etcétera, etcétera, ¿no? Siempre vemos al actor como el malo, ¿verdad? Como el arrendador, como el que está sacando a la pobre familia ahí, pero vemos que también, o sea, tenemos que tener una conciencia social de que el arrendamiento produce y es benéfico para la sociedad, y el cumplir ese contrato y hacer cumplir a las personas, pues también lleva precisamente a que se sigan generando trabajo, generando empleo y generando economía, licenciado Carlos. Sí, yo creo que el arrendador, persona física o persona moral, siempre va a querer cuidar al inquilino, al arrendatario bueno. Claro. Siempre. Si se paga la renta y se acata el convenio y el contrato, no hay ningún problema para los arrendatarios, ¿verdad? El problema se deriva precisamente, primero, por la impuntualidad que se va acrecentando cada mes, y luego rompe en que ya no se paga la renta. Y ahí es donde viene el conflicto de intereses, y entonces el arrendador, sobre todo en nuestros casos, es lo que quiere que el patrimonio vuelva a su lugar y el inquilino ya deje de estar ahí para que no cause mayores problemas, ¿verdad? Y darse a otra persona que realmente pueda hacer Así es. A cumplirlo. O sea, al final de cuentas el arrendador es un empresario que va a seguir arrendando sus bienes, ¿no? Sí, pero también hay amas de casa que enviudaron y que le dejaron una casita a su marido, sus hijos, claro, sí. Y entonces es su patrimonio de ellos y de ahí viven de esa renta, ¿verdad? Hay muchos casos que realmente están ya documentados en los juzgados, donde generalmente el contrato habitacional se rompe y se acaba o se quiere dar por terminado precisamente por falta de pago de renta sobre todo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la atención al público en los juzgados con la gestión judicial, ingeniero Pablo, es precisamente también una preocupación para el Poder Judicial. Antes el juez estaba en un juzgado con su propia gente y a lo mejor decían, ahí está el juez preocupándose
porque se atiendan bien, aunque era un trámite administrativo. ¿Cómo ustedes garantizan esa atención a los abogados y a la gente que quiere ir a ver cómo va su asunto ahí en la gestión judicial? Sí, en un inicio lo que se hizo fue analizar los servicios que requerían los usuarios. Entonces, aparte de las unidades especializadas que se cuentan, que son el archivo, la unidad de medios y la oficialía, nosotros, personal en el piso 17, tenemos lo que viene siendo el área de servicios y un área de atención para la gente que va directamente con los jueces. No se pretende que se le quite la oportunidad al litigante o a la ciudadanía de que pueda entablar un diálogo con el juez, sino que todo lo que no sea necesario se pueda desahogar, se pueda atender. De hecho, los servicios están clasificados, las personas que requieren consultar alguna cuestión por parte de un expediente que se encuentre por cuestión de trabajo dentro de la gestión o con el juez, si se requieren ir a hacer algún proceso de instancia de parte que tengan que ir a impulsarlo ellos, si quieren ir a solicitar alguna actuación judicial, todo lo pueden hacer con el personal que tenemos asignados, o bien hablar con algún secretario. Muchas de las veces llegan diciendo, ¿sabes qué? Vengo porque ya tengo un convenio, que es un punto muy interesante que se va a tratar ahorita, y se atiende directamente por parte del personal de la gestión o bien por parte de los juzgadores. Entonces, en ningún momento ha sido una barrera el hecho de que se hayan separado las funciones, sino al contrario, yo creo que es utilizar las fortalezas del sistema, en este caso optimizar los tiempos del juzgador, y siempre procurando darle una atención eficiente a los juzgadores. Al final de cuentas, lo que buscamos es dar una respuesta efectiva no solamente a los jueces, sino también a la ciudadanía. Exactamente. Y ahorita decía, bueno, que no sean tan importantes o que no sea, bueno, sino que se puedan resolver al momento, ustedes lo resuelven, digamos. Sí, anteriormente para todas las cuestiones, pues era necesario a veces de alguna otra manera llegar, entrar hasta el juzgado, entrar con el juzgador, pero ahorita muchas de las cosas podemos hasta anticiparlas. En el procedimiento oral, muchas de las cosas son lo que viene siendo de cuestión oficiosa. Entonces, a veces el abogado llega simplemente a cerciorarse de que el procedimiento no haya sido detenido por alguna cuestión de incumplimiento, simplemente. Muy bien. Ahora, ¿y ustedes cómo se ha sentido con este cambio, licenciado? Sobre todo porque usted también viene del punto donde venía con un juzgado, venía con su propia gente, y ahora viene este cambio que me imagino que es difícil porque viene otro tipo de formato y demás, pero ustedes al final de cuentas tienen la oportunidad de conocer el nuevo sistema. ¿Cómo lo ha vivido usted? Claro, como lo ha mencionado el ingeniero, mucha gente tiene la idea de que se crea la gestión judicial y es con el ánimo de que no vean al juez, con el ánimo de que nadie pueda hablar con el juez. Eso es una mentira, eso es algo que se inventa la misma gente. La realidad es que es positivo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es algo que el mismo Poder Judicial, a los mismos jueces durante muchos años lo estuvieron pidiendo a gritos. Decían textualmente, quítenme la cuestión administrativa. Tengo mucho trabajo administrativo, déjenme exclusivamente en la materia jurídica, en la función jurisdiccional. Y eso es precisamente lo que se está logrando con la creación de la gestión judicial, que el juez se dedique a lo suyo, que se dedique a estudiar los casos, a resolver los expedientes, a estar presente en todas las audiencias y sobre todas las cosas, a tratar de conciliar entre las partes y si no es posible conciliarlos, dictar una sentencia apegada a derecho, sin ninguna distracción, nada de estar atendiendo a la gente porque simple y sencillamente no sale su acuerdo o porque no salió dentro del término por cualquier situación, porque presentó una promoción, una petición y no la encuentran, que porque el actuario no hizo tal notificación o porque fue y no encontró a nadie y no quiso levantar el acta. Simple y sencillamente son trámites administrativos, también como el hecho de estar llevando el libro de registro, del libro de oficios, de exhortos, estar supervisando todo ese trabajo de que si faltó una secretaria, que si faltó un secretario, que si llegó tarde. Simple y sencillamente la gestión judicial es una coordinación que se creó para facilitar la función del juez, no para complicarla. Y hasta ahorita, a la fecha, es lo que está resultando. Nos están facilitando nuestro trabajo. Si tenemos una audiencia a las 8:30 de la mañana y si por X motivo el secretario encargado de ese expediente o encargado de esa audiencia tuvo un accidente, se le hizo tarde, o le tocó un choque, el secretario de la Coordinación de la Gestión Judicial se encarga de proporcionarnos otro elemento que entra al quite, que entra a la audiencia y se celebra la misma, sin motivo alguno para retrasarla. Simple, es muy claro y muy preciso. Lo que se ha hecho es en beneficio de nosotros como jueces, no en perjuicio de. Y lógicamente hasta ahorita, y ahí están los resultados, ha sido un éxito.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales para comentar este tema del contrato de arrendamiento y su procedimiento judicial. Recordándoles que también tenemos la vía de comunicación con el correo electrónico cultura@pjnl.gov.mx o el teléfono 2020-6003 en horarios de oficina de lunes a viernes para atender sus dudas, inquietudes y también los temas que quiere que toquemos aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del contrato de arrendamiento y algunos aspectos de su procedimiento judicial, el actual a través del juicio oral, que bueno, ya lo ha comentado el juez y lo ha comentado también el ingeniero Paulo sobre los beneficios que ha tenido este nuevo sistema de gestión judicial, donde el juez ha tenido más oportunidad para contactar a las partes, para tener relación con ellas y pues llevarlas también a una conciliación, que sería la actividad que realiza, conciliar a las partes para un arreglo. El tema de los abogados, realmente los abogados, obviamente las partes en sí mismas, pero los abogados como profesionales de derecho, como personas que muchas veces, como en este caso, se especializan en el ámbito del arrendamiento que es tan vasto, también traen su propia cultura, ¿no? de arreglar los asuntos o llevar a una buena finalización de estos procedimientos. Sabemos que estos convenios no serían posibles con la sola actividad del juez, sino también que las partes tienen que estar dispuestas a llegar a este convenio. ¿Qué tanta ahorita cultura hay de convenir, de dialogar en un pleito judicial de este tipo, licenciado? Sí, definitivamente cada vez hay más abogados que aceptamos el convenio. El convenio judicial hace terminar el procedimiento, facilita al juez, al juzgado, a todos que ya acaben con esa litis, con ese juicio. Entonces, por nuestra parte, siempre tratamos de conciliar y de llevar ya hecho inclusive el convenio con el clausulado que ambas partes nos hemos puesto de acuerdo con tal de finalizar el asunto y que se llegue a buen término, ¿verdad? Aquí lo que hay que precisar bien es qué pasa si alguien incumple el convenio y entonces tendría que volverse a pedir la ejecución del convenio y entonces entra en funciones otra vez el juzgado, el juez, y a tratar de corregir la situación o de darle una solución definitiva al asunto, ¿verdad? Pero es muy, muy conveniente. Eso tiene mucho que ver también con qué es lo que se pacta en ese convenio, ¿no? Qué tan real es la posibilidad de que se cumpla o no lo que se convenga ahí, ¿no? Tiene mucho que ver también con la actualidad del arrendador, del arrendatario. Y esto implica también que, pues, tiene que haber un diálogo entre ustedes como sí, abogados. Definitivamente que se va a ver ahí precisamente cuál es el plan, cuál es el plan que se va a seguir en cuanto a los pagos, en cuanto a los intereses, si hay gastos y costos del juicio, en caso de incumplimiento, qué es lo que va a pasar. Y ahí es muy importante precisamente que la gestión judicial asesore a los abogados, a las partes, para que ese convenio, que regularmente son 7, 8 cláusulas, no tiene que ser tan extenso. Nos decía por allá en la Facultad de Leyes un maestro que un contrato realmente se remite a 7, 8 cláusulas, no más, que algunos abogados, pues a veces con el afán de cobrar también, pues podemos hacer 12, 15 hojas claro, de un contrato, de un convenio, ¿verdad? Pero yo creo que es ahorita ya lo que predomina en los juzgados, aquí en Monterrey, en los juicios orales. Y esto facilita también la labor del juez, ¿no? Que esta cuestión de, bueno, más que facilitar, el juez se ha vuelto una persona, un factor social, no solamente un resolutor de sentencia y demás, sino un factor social de restaurar el tejido social, es decir, cuando llega el conflicto de restaurarlo y resolverlo en toda su amplitud de este problema. Sí, precisamente se trata de administrar la justicia, de darle a cada quien lo suyo. La constante voluntad de darle a cada quien lo suyo y generalmente es lo que buscamos dentro de la oralidad. Y muchas veces se lo digo directamente a las partes y a los abogados. Le digo, yo prefiero que sean ustedes quienes decidan cómo terminar con esta litis y no esperarse a que salga una sentencia
donde a lo mejor alguna de las partes va a estar inconforme con ella y puede haber algún recurso de apelación. Es mucho mejor que ustedes ahorita aprovechen esta oportunidad, aprovechen los beneficios que cada uno de ustedes le está proponiendo al otro y vamos a llegar a mediar, vamos a llegar a un feliz término. Precisamente, es cierto lo que dice el licenciado Laurens, él generalmente cuando tiene algún litigio, al menos en mi juzgado, muchas veces el 85-90% de los casos llega ya con un convenio. Sí, pero la mayor parte de los abogados no. La mayor parte de los abogados van con el ánimo de pelear, sí. Van con el ánimo de que son guerreros y vamos hasta el final. Y ahí depende mucho de la actitud del juzgador, depende mucho de la actitud también de los mismos secretarios que forman la gestión judicial, para que antes de iniciar la audiencia o en un lapso de tiempo entre las mismas audiencias, se hable claramente con las partes, con los abogados y tratar de convencerlos de la realidad jurídica, porque muchas veces y generalmente la parte arrendataria viene con la idea de que va a ser un juicio largo, que se va a llevar meses o años y que va a estar ahí sin pagar el importe de la pensión rentaria. O sea, muchas veces están mal asesorados o están mal aconsejados. Tienen las ideas de los procedimientos anteriores, de los juicios que años atrás se llevaban. Estoy hablando de hace más de 7, 8 años, ¿verdad? Pero sí, algo bien importante y que quede muy claro, el mismo procedimiento oral civil se lleva para una cuestión de un cuarto de una vecindad que para toda una nave industrial. Es el mismo procedimiento, es el mismo tipo de contrato y exactamente le digo, se lleva los mismos elementos o formalidades desde el juicio, sea el objeto que sea. Hemos tenido arrendamientos y tenemos en trámite de naves industriales grandísimas, de pagos de pensiones rentarias de más de $300,000, como también pensiones rentarias de un cuarto de vecindad de $200. Es el mismo procedimiento para un caso y para el otro. Y la misma atención, profesor. Y la misma atención, la misma rapidez y sobre todas las cosas, el mismo empeño en tratar de hacer un convenio. Hemos logrado convenios, como decimos nosotros, maravillosos, donde es algo difícil de creer, pero ahí está documentado. Hemos arreglado en un simple o en un sencillo contrato de arrendamiento que no le dan la importancia de vida, hemos arreglado problemas penales, laborales y de sociedades mercantiles, de juicios mercantiles. Ahí hemos ordenado ya girar los oficios correspondientes a las demás juzgados, autoridades, porque ahí convencimos a las partes de que lo mejor era concluir de esta manera o de la otra. Convencimos a las partes para llegar a un convenio de lo que ellos pensaban que era un simple contrato de arrendamiento, porque así muchos lo estipulan. No saben que ese simple contrato de arrendamiento, como le llaman, tiene 1000 alternativas, 1000 acciones de un lado y de otro que pueden plantearse. Muy bien. Ahora, la accesibilidad también de la primera instancia ahí con la gestión judicial, como le comentaba el licenciado Carlos, era de que ustedes también tienen que tener la accesibilidad para atender a la gente y poder orientarla debidamente, el ingeniero Pablo. Sí, así es. De hecho, es una de las cosas que siempre nos hemos enfocado en tratar de generar ese principio en los secretarios. Los secretarios, yo pienso que son una columna dentro de la gestión. El perfil del secretario debe ser, a diferencia de un juzgado tradicional donde simplemente se remite a lo mejor a algunas funciones sin demeritar, de acuerdo o de sentencia, el secretario de nosotros está a cargo del expediente por completo. Entonces él lo conoce, él yo creo que desde la demanda tiene un panorama de qué tan factible es invitarlos a un convenio. Cuando se acerca cualquiera de las dos partes, las invita a que se lleve a cabo dicho convenio y los asesora también, como ahorita bien decía el licenciado Laurens, tienen las indicaciones para que revisen el convenio, para que en determinado momento cumpla su función, que es la de agilizar el trámite, dar concluido, sin que no se tenga que desahogar en este caso las 2 o 3 audiencias, sino que en un simple convenio se pueda elevar a categoría de cosa juzgada. La verdad es que los convenios, el procedimiento oral han dado sus frutos y creo que vienen más cosas buenas para este tema de la oralidad, licenciado, porque solamente, bueno, tenemos 2 juzgados solamente, sabemos que Nuevo León sigue creciendo, como lo vimos, hacia arriba, y necesariamente van a venir otros casos más complejos según vengan los casos, pero esto nos indica que vamos por buen camino. Sí, de hecho, si se pudiera hacer algún estudio, lógicamente las personas encargadas al respecto se van a dar cuenta de que se creó la oralidad en materia civil, específicamente del contrato de arrendamiento. Empezaron a surgir por todos lados locales comerciales, plazas comerciales,
Empezaron por todos lados a crecer departamentos con usos mixtos, oficinas, habitacional, comercial, todo gracias a la seguridad jurídica que el propio gobierno del Estado le está brindando a los ciudadanos, a la seguridad jurídica respecto a los contratos de arrendamiento que lleguen a celebrar sobre esos bienes sobre los cuales están invirtiendo. Es algo muy, muy importante, pero algo sí que deseo aclarar, para que no se malinterprete también lo que mencionó ahorita el licenciado Laurencia, el ingeniero, sí. El hecho de que los secretarios de la gestión judicial que pueden asesorar cómo celebrar un convenio, más que asesorar, ¿verdad? Tenemos la facultad, el juzgador, y muchas veces lo hacemos de forma directa como su servidor, o también en ocasiones a través de los secretarios, es de sugerir a las partes una solución al problema planteado, no de asesorar, ¿verdad? Porque claro, no somos abogados, orientarlos más que nada. Sí, la verdad es que, bueno, al final de cuentas tenemos que el contrato de arrendamiento es un contrato también muy noble, en el sentido de que es como usted lo comentaba, el licenciado, son 4 o 5 cláusulas a lo mejor, pero bien hechas, bien escritas, pueden sustentar una relación entre las partes por muchos años, ¿no? Tenemos negocios que tienen muchos años en el mismo local, que han cumplido, que han renovado porque hay una buena relación, a base también de un buen convenio. Dicen que cuentas claras son amistades largas, ¿no? Eso también implica una buena Sí, cómo no. Y yo le diría a los arrendatarios que no tienen fijo la duración que van a quedarse en el inmueble, pues que puedan hacer un contrato por X tiempo y que sea forzoso para el arrendador y voluntario para el arrendatario. Es decir, el arrendatario se puede salir en cualquier tiempo porque es voluntario para él. Para el que sí obliga a mantener ese plazo es para el arrendador, ¿verdad? También dentro del contrato de arrendamiento se puede anotar una opción de compra, ¿verdad? De hecho, la ley, el Código Civil establece que el inquilino que está al corriente de sus rentas y que tiene más de 5 años, tiene un derecho ahí de preferencia para que se le vuelva a rentar y un derecho de tenta para que se le pudiera vender, ¿verdad? Entonces tiene también sus ventajas el inquilino, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y todo se puede pactar de antemano, ¿no? Con buen contrato, bien redactado, pues puede llevar a que no surjan problemas. Como dice, la prevención siempre es mucho mejor a través de un buen contrato. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales y le recordamos que estamos también en un programa de radio aquí del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa, todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Escúchenos con el programa En el Tribunal, donde tocamos temas de este tipo, jurídicos, que le pueden ayudar a resolver problemas en su vida diaria o a conocer mejor la institución del Poder Judicial del Estado. Recuerde, todos los miércoles, 8:30 de la mañana, 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del contrato de arrendamiento con el juez Rogelio Escamilla Garza, con el licenciado Carlos Laurencia de la Garza y con el ingeniero Juan Pablo Cruz de la Cruz de Gestión Judicial, donde estamos viendo aspectos generales de este contrato que es tan amplio y que, bueno, es de común uso en la sociedad nuevoleonesa. La verdad es que queremos que usted tenga un panorama general y después, si tiene alguna inquietud respecto de temas específicos de él, pues nos los haga saber a través de las redes sociales que ya hemos comentado con ustedes, Facebook o Twitter, o también a través de los correos cultura@pjenl.gov.mx o del teléfono 2020-6003 en horario de oficina de lunes a viernes. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de este tema que es muy variado y sobre todo en el contrato, licenciado, porque yo creo que cuando una persona va a rentar un local comercial o una casa, ya sea para cualquier situación, pues tiene que tener un buen contrato, porque muchas veces se van a la papelería y compran el formato normal y ahí lo rellenó, pero creo que sí, debemos hacer un traje hecho a la medida, ¿no? De las necesidades de lo que queremos hacer con ese bien. Sí, definitivamente un buen contrato evita muchos problemas, ¿verdad? Entonces, precisar muy bien el nombre de las personas, si se puede pedir una identificación de las personas, mejor para acompañarlo al contrato, precisar muy bien el monto de la renta y cuáles van a ser los ajustes, ya sea semestrales, anuales y con base a qué, ¿verdad? Pudiera ser a la inflación, pudiera ser a los salarios mínimos. Hubo una época en la zona Valle que se aumentaban los contratos conforme se depreciaba el peso y se aumentaba el dólar. Entonces,
pues todo es válido y siempre y cuando las partes estén de acuerdo en ese tipo de ajustes. El otro clausulado que también nosotros ponemos mucha atención, y lo que decía el licenciado Rogelio, era en las casas habitación sobre todo, o oficinas, que se pudiera precisar bien qué tipo de muebles componen el inmueble, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Hasta podría acompañarse al mismo contrato un video o fotografías de los muebles, sobre todo en los baños y las cocinas de las casas, que son los lugares más caros, para que se viera perfectamente bien el tipo de cocina o de baño de que se trata, ¿verdad? Otro de las causas que se pueden, de las cláusulas que se pueden poner en los contratos, precisamente es en qué casos puede terminarse anticipadamente el contrato. Ya dijimos anteriormente que por falta de pago de rentas, por impuntualidad, por subarrendar sin autorización, pudiera ser por no tener el seguro de incendio y explosión, de riesgos, pudiera ser por falta de fiador o fianza, pero ahora también lo estamos viendo en zonas residenciales por alborotos o por fiestas o música continua, y tener el aviso de la administración de colonos o en los condominios de la Junta de Colonos, de la queja que se pone al respecto, ¿verdad? Sí, que es un tema que ha surgido últimamente, ¿verdad? Por ese tipo. Y también la cláusula que comentamos al inicio, que íbamos a comentar de extinción de dominio, porque ahora es muy importante también fijar ese punto, ¿no? Porque no sabemos también muchas veces. Esa cláusula se refiere precisamente a la Ley Federal de Extinción de Dominio, que no permite que en los locales o en los inmuebles que se rentan, pues vaya gente que se dedica al narcotráfico, a la delincuencia. Entonces hay que anotar en los contratos una cláusula donde se ponga que el dinero que proviene para el pago de las rentas es dinero lícito. La persona que está contratando como inquilina de ese inmueble pudiera justificarlo con un comprobante de nómina, pudiera justificarse con una carta de la empresa donde está trabajando, ¿verdad? Y en alguna otra parte anotar también que no pertenece a ningún otro tipo de organizaciones que está fuera de la ley. Muy bien, todo esto es en prevención y para evitar pues, problemas mayores en un futuro, ¿no, licenciado? También aquí implica que el juez al momento de resolver si hay un buen contrato, pues puede tener mayores herramientas para dictar lo que el derecho corresponda. Así es, se facilita la labor jurisdiccional al respecto, sobre todo también cuando ese contrato de arrendamiento es ratificado ante un fedatario público. Aparte de que le da más derechos al arrendador, ¿verdad? También le facilita el procedimiento al juez, porque generalmente cuando lo pide el arrendador y el documento está ratificado ante un fedatario, al momento de radicar la demanda respectiva se autoriza que se requiera al demandado para que acredite encontrarse al corriente del pago de las pensiones rentarias que se le mencionan, si es el arrendatario, lógicamente. Y en su caso, si no lo acredita, que haga el pago en ese instante, y si no es así, se procede al embargo de bienes. Y lógicamente que muchas veces cuando se procede al embargo de bienes ya se facilita la labor para tratar de hacer un convenio. Pero también, ojo, es muy importante que en el caso específico de la parte arrendadora, si no se eleva el contrato de arrendamiento ante la presencia de un fedatario público, ya ven, corredor público, notario público, etcétera, que esté presente, que vea cuando el arrendatario o el fiador estampan la firma, aparte de entregar un documento, porque son muchísimos los casos donde a la buena fe el arrendador entrega el contrato al arrendatario y se lo regresan al día siguiente o en su caso horas después. ¿Y quién estampa la firma? Pues una persona totalmente diferente al que aparece ahí como arrendatario o fiador. Al momento de desahogar las periciales dentro de un juicio, porque niega la relación contractual, vamos encontrando la verdad. Eso es muy importante. Claro, tener toda la seguridad suficiente pues, para poder tener una tranquilidad posteriormente, ¿no? Cuando surge algún problema. El ingeniero Pablo, también una cosa que queríamos decir es que la gente que quiera asistir a los juzgados o conocer asuntos, pues ustedes pueden atenderlo y van a asegurarles que van a tener una atención de primera, ¿no? Claro que sí, pues le reiteramos, estamos ahí en el piso 7 de Torre Meridiano. Cualquier Nada más para aclarar, a Torre Meridiano se encuentra en la calle Doctor Cos, casi esquina con Allende, en el centro, y Matamoros, en el centro de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Sí.
Y cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, tenemos puertas abiertas. Un servidor los puede atender personalmente. Ahí estamos en horario de 8:30 a 4 de oficina, posiblemente en algunas otras cuestiones, pero será así muy de mucha edificación para nuestros procesos, porque verdaderamente la finalidad es esa, mejorar la atención que recibe el ciudadano y en este caso también el juzgador como un beneficiario directo de nuestro servicio. Muy bien. Bueno, ya estamos en el rumbo final del programa. Como sabemos que ese tema es muy amplio y que no vamos a acabar nunca, pero la verdad es que sí nos gustaría mucho que nos dieran, por ejemplo, un comentario final sobre una recomendación para nuestro público o bien algún tema que ustedes quieren tocar así como punto final, licenciado Carlos. Gracias. Pues yo diría que fueran con un profesionista abogado que los asesorara en cuanto al formato del contrato, que tengan la plática con el inquilino, con los arrendatarios y pues en realidad que tengan en perfecto estado todas sus inmuebles para que no haya problemas futuros de falta de impermeabilización o de que falta de drenaje o detalles en los que después la incomodidad del poseedor del inmueble, que es el arrendatario, pues se siente incómodo ante esa situación y entonces van a surgir problemas. Con esa situación ya arreglada, todo puede seguir tranquilo y en paz, ¿verdad? Muy bien. Licenciado Rogelio, ¿algún comentario final? Pues sí, el público en general que tenga la seguridad y la certeza de que en Nuevo León la justicia se aplica, la ley existe, a veces es dura, pero existe la justicia, la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y como un comentario para los compañeros jueces, los invito a que conozcan la gestión judicial, es muy benéfica para nosotros. Nos quitan toda la labor administrativa, que es muy importante, y nos dedicamos a lo nuestro, a la función jurisdiccional. Muchas gracias. Ingeniero Juan Pablo. No, pues nada más ponernos a sus órdenes, como ya mencionamos, estamos ubicados. Cualquier percance o cualquier inquietud que tengan, con toda confianza acérquense con nosotros y va a ser un placer atenderlos y resolverlos. Muchas gracias. Y bueno, este programa está diseñado para que usted tenga a su mano la información que necesita para tomar una mejor decisión cuando quiera hacer un contrato como estos. Estamos abiertos a que usted nos diga cuáles son sus dudas o qué tema quiere que tratemos aquí en Diálogos Judiciales. Recuerde, tenemos el correo cultura@pjenl.gov.mx o en el teléfono 2020-6003 todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, ahí podremos atenderles. Agradezco mucho al licenciado Rogelio Escamilla Garza, juez segundo civil oral del primer distrito judicial, que nos haya acompañado. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. También al licenciado Carlos Laurencio de la Garza, apoderado jurídico de Inmobiliaria Laurencio y Asociados. Muchas gracias, licenciado. No, nada, al contrario. Y el ingeniero Juan Pablo Cruz de la Cruz, coordinador de gestión judicial en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado. Sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión.